Hola, bienvenidos a Un Año en la Biblia. Soy Natalie Ruiz, es el día 50 y el día de hoy te estaré acompañando en la lectura. Levítico 28 al 38. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes una ofrenda de paz al Señor, lleva una parte como ofrenda al Señor. Preséntala al Señor con tus propias manos, como una ofrenda especial para Él. Lleva la grasa del animal junto con el pecho, y levanta el pecho como una ofrenda especial al Señor. Luego el sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho le pertenecerá a Aarón y a sus descendientes. El muslo derecho de la ofrenda de paz se le dará al sacerdote como ofrenda. El muslo derecho siempre se le dará al sacerdote que ofrece la sangre y la grasa de la ofrenda de paz, pues se ha apartado el pecho de la ofrenda especial y el muslo derecho de la ofrenda sagrada para los sacerdotes. Aarón y sus descendientes tendrán el derecho perpetuo de participar en las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Esa es la porción que les corresponde. Las ofrendas especiales presentadas al Señor fueron apartadas para Aarón y para sus descendientes desde el momento en que fueron separados para servir al Señor como sacerdotes. En el día que fueron ungidos, el Señor le mandó a los israelitas que dieran estas porciones a los sacerdotes como su parte perpetua de generación en generación. Estas son las instrucciones para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, así como la ofrenda de ordenación y la ofrenda de paz. El Señor le dio estas instrucciones a Moisés en el monte Sinaí cuando ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Esto fue Levítico 7, del 28 al 38. Levítico 8. Ordenación de los sacerdotes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: trae a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta con el pan preparado sin levadura, y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés les anunció: esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. A Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto. Le puso encima el efod bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el urim y el tumim. Además puso el turbante sobre la cabeza de Aarón y en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro, el símbolo de santidad, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él. Así lo santificó. Roció el altar 7 veces con el aceite. De esa manera lo ungió todo con todos los utensilios, al igual que el lavamanos y su base, para santificarlos. Luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Después Moisés presentó a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, las ató con las fajas y colocó los gorros especiales, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre, y con su dedo la untó sobre los 4 cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar. Mediante este proceso, al purificarlo, el altar quedó consagrado. Después Moisés tomó toda la grasa que rodea las vísceras, el óvulo largo del hígado, los 2 riñones junto a la grasa que los rodea, y lo quemó todo sobre el altar. Luego tomó el resto del becerro, incluidos la piel, la carne y el estiércol, y lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el carnero para la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos los lados del altar. Luego cortó el carnero en pedazos, quemó la cabeza, algunos de los pedazos y la grasa en el altar. Después de lavar las vísceras y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como una ofrenda quemada. Fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó un poco de sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. A continuación, Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego salpicó el resto de la sangre por todos los lados del altar. Acto seguido, Moisés tomó la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda,
la que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones con la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Encima de estos puso un pan plano preparado sin levadura, un pan mezclado con aceite de oliva y una oblea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó de la cesta de los panes preparados sin levadura que se había colocado en la presencia del Señor. Entonces Moisés puso todas estas cosas en las manos de Aarón y sus hijos, y las levantó al Señor como una ofrenda especial. Luego Moisés les quitó las manos todas estas ofrendas y las quemó sobre el altar encima de la ofrenda quemada. Esta era la ofrenda de ordenación. Era un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo levantó como una ofrenda especial al Señor. Esa era la porción que le pertenecía a Moisés del carnero de la ordenación, tal como el Señor le había ordenado. A continuación Moisés tomó un poco del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar, y lo roció sobre Aarón y sus vestiduras, y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras. De esta manera hizo santos a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras. Después Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan el resto de la carne de las ofrendas a la entrada del tabernáculo, y cómanla ahí mismo, junto con el pan que está en la cesta de las ofrendas para la ordenación, tal como lo ordené cuando dije: Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen todo lo sobrante de la carne y del pan. No salgan de la entrada del tabernáculo durante 7 días, porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación. Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor con el fin de purificarlos y hacerlos justos ante Él. Ahora permanezcan en la entrada del tabernáculo, día y noche, durante 7 días, y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Esto fue Levítico 8. Levítico 9 del 1 al 6. Al 8º día, después de la ceremonia de ordenación, Moisés reunió a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y les dijo a Aarón: toma un ternero para la ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada, ambos sin defecto, y preséntalos al Señor. Luego diles a los israelitas: tomen un chivo como ofrenda por el pecado, y también tomen un ternero y un cordero, ambos de 1 año y sin defecto, para una ofrenda quemada. También tomen un toro y un carnero para una ofrenda de paz, y harina humedecida con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Presenten todas estas ofrendas al Señor, porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. Así que los israelitas presentaron todas estas cosas a la entrada del tabernáculo, tal como Moisés lo había mandado. Entonces toda la comunidad se acercó y permaneció de pie ante el Señor. Y Moisés dijo: esto es lo que el Señor les ha ordenado que hagan para que la gloria del Señor se aparezca entre ustedes. Esto fue Levítico 9 del 1 al 6. Marcos 3 del 31 al 35. Luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús, y alguien dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto fue Marcos 3 del 31 al 35. Marcos 4 del 1 al 25. Una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola como la siguiente. Escuchen: un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que estos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil, y germinaron y crecieron, y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó: a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo:
Si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios, y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se le había sembrado. Entonces Jesús preguntó: ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no, una lámpara se coloca en un lugar alto, donde su luz alumbre, pues todo lo que esté escondido tarde o temprano se descubrirá, y todo el secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Luego agregó: presten mucha atención a lo que oyen, cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento se les será dado, y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Esto fue Marcos del 1 al 25. Salmos 37 del 12 al 29. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante, pero el Señor simplemente se ríe, porque ve que el día de su juicio se acerca. Los perversos sacan sus espadas y se ponen cuerdas a sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto. Pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico, pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. Día a día el Señor cuida a los inocentes. Ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles. Tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre. Pero los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como las flores del campo. Desaparecerán como el humo. Los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Los bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero aquellos a quienes Él maldice morirán. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre presentan con generosidad, y sus hijos son una bendición. Aléjate del mal, y haz el bien, y vivirás en la tierra para siempre. Pues el Señor ama la justicia, y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá a salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Los justos poseerán la tierra, y vivirán ahí para siempre. Esto fue Salmos 37, del 12 al 29. Proverbios 10:5. El joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Esto fue Proverbios 10:5. Bienvenidos ahora sí al devocional del día de hoy. Y el pasaje en el que me quiero centrar es en Marcos 4, versículo 4, que dice: a medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. En esta parte vemos que muchas veces leemos esta parábola pensando solamente en los tipos de tierra que muestra ahí Jesús en esta parábola, pero hoy quiero que nos enfoquemos en la parte que dice mientras esparcía la semilla. ¿Y quién esparcía la semilla? El sembrador. En este versículo Jesús describe a un agricultor que lanza semilla sin detenerse. Lanza semilla, pues ahí vemos en diferentes partes, en camino, entre piedras, pero no selecciona solamente la buena tierra, sino que esparce la semilla a todos lados. No es un sembrador que dice aquí sí vale la pena, aquí no vale la pena, y tampoco es un sembrador que se frustra cuando mucha de esa semilla cae en el camino y no cae exactamente en la tierra fértil, pero él simplemente está sembrando. Y aquí vimos una revelación de parte de Dios, porque Dios no deja de sembrar, aunque muchos de nuestros corazones a veces están endurecidos. Dios no deja de hablarnos, aunque muchas veces no escuchemos. Y Dios no deja de extender su gracia, aunque muchas veces lo ignoramos en nuestro día a día. Pero también es una enseñanza directa para nosotros, porque ¿cuántas veces nos hemos cansado de sembrar?
Sembrar cuando te hacen daño o sembrar amor cuando no vemos nada a cambio. Sembrar nuestra paciencia con los hijos o sembrar oración por alguien que sigue igual y que no cambia y son años que seguimos orando por la misma petición. Y a veces puede llegar este pensamiento en nuestras mentes que diga, ¿vale la pena seguir? ¿Vale la pena seguir intentando, seguir orando y seguir haciendo un esfuerzo? Pero en esta parábola vemos cómo el sembrador seguía sembrando y seguía sembrando sin darse cuenta que tal vez mucha semilla estaba cayendo entre las piedras o que se ahogaba en los espigos, o que caía en el camino, pero es una enseñanza directamente para nuestros corazones. A veces, como les digo, llega ese pensamiento que te dice a ti mismo, ¿vale la pena seguir o no seguir? Y en esta parábola vemos cómo el sembrador seguía sembrando y seguía sembrando, porque el sembrador no veía el resultado en ese momento, sino por la cosecha final, la semilla que sí iba a caer en buena tierra. Y algunas semillas se pueden perder, pero otras semillas van a producir 30, 60 y hasta 100 veces más. ¿Y cómo aplicarlo en nuestra vida diaria? Y es aquí donde nos hacemos una pregunta, la cual es, ¿en qué área nos hemos cansado de sembrar? ¿O con quién dejaste de sembrar? Tal vez una persona que llevas compartiéndole durante años y años y vienen las pruebas y vienen las tormentas y esa persona tal vez no está sensible en ese momento a lo que le estás compartiendo, pero es ahí donde Dios nos dice, no te estés fijando ahorita en tu cosecha por la temporada en la que estés, ni abandones la siembra porque se está tardando en ver un resultado, sino que es nuestra responsabilidad seguir sembrando, seguir orando y seguir estando, porque al final el fruto es obra de Dios y no de nuestras manos, no de lo que nosotros podamos hacer, sino del Espíritu Santo en el corazón de cada una de estas personas. Y quiero darte 3 puntos claves que podemos aprender de esta parábola, viéndolo como un total, no solamente enfocándonos en las diferentes áreas donde cayeron las semillas. Que el punto número 1 es que el sembrador trabaja antes de ver los resultados. El sembrador empieza a sembrar y empieza a echar semilla así hacia adelante, y antes de ver los resultados, él sigue sembrando y sigue sembrando. Y de esa misma manera, nosotros tenemos que primero sembrar y obedecer para después ver la cosecha. Y otro punto es que no toda semilla da su fruto inmediato. Y esto no significa que no lo vaya a dar, sino que parte del proceso incluye la aparente pérdida de esta semilla que no cayó en buena tierra, pero Dios nunca desperdicia una siembra hecha en fe. Y aquí también lo podemos relacionar con el versículo que dice en 1 Corintios 3, del 6 al 9, donde Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y ahí enseña que muchas veces nosotros sembramos y ponemos la semilla en el corazón de una persona, de la Biblia, de la palabra de Dios, de conocer a Dios, pero el aumento espiritual a veces proviene de alguien más, o sea, de otra persona que después le va a compartir y nunca sabes esa semilla en qué va a terminar, pero al final termina germinando y terminando fruto cuando muchas veces nosotros no lo vemos de primera mano, pero siempre hay alguien que está detrás y que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y por punto número 3, yo diría que la cosecha siempre supera lo que parece pequeño el día de hoy. Porque en la parábola vemos que crece 30, 60 y 100 por uno, porque Dios es experto en multiplicar lo que sembramos con perseverancia. Y el día de hoy quiero invitarte a que le pidas a Dios que fortalezca tu corazón para no rendirte en la siembra. Que tal vez esas personas por las que has orado años y años para que conozcan de Cristo, tú sigas intercediendo por esas personas y por esos corazones. Pero que también podamos lanzar semillas a la gente que nos rodea día con día, la gente de nuestro trabajo, nuestras amistades que no conocen a Dios, y darnos cuenta que al final Dios es el de la cosecha. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que la puedas aplicar a partir del día de hoy. Nos vemos el día de mañana.